Hola a todos, bienvenidos al video esta semana. Como ya me ha pasado en ocasiones anteriores, ya tenía un tema preparado para esta semana, pero Dios me llevó en otra dirección, así que el tema que voy a compartirles el día de hoy se llama El único santo. Muy bien, cuando piensas o hablas sobre Dios, es casi automático que pienses en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, no es que sean tres dioses diferentes o tres dioses separados. De hecho, es únicamente un Dios. ¿Ok? Esto lo encontré en la Biblia en 1 de Juan 5:7 y dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hace algunos años, un amigo de la iglesia, que de hecho ahora es pastor, en ese entonces me dio un ejemplo que fue muy fácil para mí entender y se los quiero compartir. Él decía que cuando él intentaba explicar a Dios y su Trinidad, siempre usaba el ejemplo del agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él decía, el gas o el vapor sigue siendo agua, el hielo es sólido pero sigue siendo agua, y el agua es líquido, entonces es agua. Entonces fue muy fácil para mí entenderlo y realmente me impactó en ese instante y se los quería compartir. Es una buena manera de explicar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? El día de hoy voy a hablar específicamente del Espíritu Santo de Dios. Esta semana estuve leyendo un libro de un pastor de Ucrania que se llama Vladimir Shavchuk. Probablemente lo dije mal. Su libro se llama Caminando en el Espíritu Santo. Hay algunas frases que realmente me gustaron mucho y me hablaron mientras estuve leyendo el libro y se las quiero compartir. La primera dice: el Espíritu Santo es una persona, Él no es una paloma, viento, fuego, nube, fuerza o poder. Él ni siquiera es un sentimiento, Él no es un poder, Él es una persona real. Eso realmente me habló, porque a veces pensamos que, bueno, en la Biblia sí menciona que el Espíritu descendió en forma de paloma cuando Jesús estaba siendo bautizado, o que descendió como lenguas de fuego en el día de Pentecostés o cosas así. Este libro menciona que realmente el Espíritu Santo es una persona, no es un objeto separado de Dios, para que puedan entenderme, ¿sale? Muy bien. Otra frase que dice es: para andar en el Espíritu debemos de hablar con el Espíritu, porque no puedes tener una relación con una persona si no existe ningún tipo de comunicación, ¿cierto? Es lo que él quiere decir con esa frase. Esta que sigue realmente me gustó. Dice: todos los cristianos tienen al mismo Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no tiene a todos los cristianos. Prácticamente lo que está diciendo es que intentamos en nuestras fuerzas agradar a Dios, ser buenos para ganarnos el favor de Dios. Y realmente no es así como funciona, es de hecho al revés. Nosotros damos nuestra vida, la ponemos en manos de Dios para que Él pueda trabajar en nosotros por medio de su Espíritu Santo, ¿sale? Entonces es ahí cuando Dios realmente empieza a cambiarnos, porque luego la gente ve el resultado o las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas. Si antes éramos súper miserables o vivíamos amargados o nos enojábamos con todo el mundo, cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador y recibes a su Espíritu Santo, Él te empieza a transformar tu carácter, tus acciones, tu vocabulario. Y esa frase que vi en el libro me gustó mucho. ¿Ok? También dice: los creyentes reciben al Espíritu Santo por la salvación, pero el Espíritu recibe a los creyentes con la entrega o rendición. Es parecida a la otra frase: cuando tú recibes al Espíritu Santo es porque ya creíste en Jesús y Él empieza a actuar en tu vida hasta que tú realmente te entregas. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es a lo que se refiere el pastor Vlad en este ejemplo. Les voy a dar mi testimonio en cuanto a cómo Dios ha trabajado por medio de su Espíritu Santo en mi vida, ¿ok? Yo antes estaba en una religión hace muchos años y yo intentaba leer la Biblia, una versión grande que tiene letras doradas, porque yo lo que quería era tener una comunicación con Dios, quería agradarle,
Y la verdad es que no le entendía absolutamente nada, o sea, nada más leía por leer. Entonces, lo que pasa es que cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador, su Espíritu Santo mora en ti. Y Él abre tu corazón, tu mente, tus ojos para que veas las cosas que antes no eran visibles para ti. Por ejemplo, en mi caso, con la Biblia la empecé a entender. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo veo así. Es como una especie de contraseña. Es lo que te abre los ojos para poderla entender cuando realmente lo recibes. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo, yo estaba en una religión, pero cuando recibí a Jesús como mi Salvador, se transformó en una relación. ¿Sale? Ok. No quiere decir que al recibir a Jesús, ya soy perfecta, ya no peco, ya... No. O sea, no funciona así. Yo todavía me equivoco, todavía peco, todavía soy un trabajo en proceso, digamos, pero la verdad es que cuando realmente dejas que Dios trabaje en tu vida por medio de su Espíritu Santo, entonces Él te empieza a cambiar para mejorarte. ¿Sale? Ok. Muy bien. Por ejemplo, en el pasado, cuando Jesús empezó a hablar de Dios y la salvación que Él iba a darnos por medio de su sacrificio en la cruz, muchas personas se enojaron, específicamente los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos, más bien, Jesús estaba hablándoles del amor de Dios. Era algo muy sencillo, pero los fariseos fueron personas que agarraron la palabra de Dios, la transgiversaron a su conveniencia y lo convirtieron en una religión. Entonces, eso les daba mucho dinero. Entonces, lo que pasó fue que se empezaron a enojar con Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo de Dios una religión y en realidad Dios lo que quiere tener con nosotros es una relación. Entonces esa es la diferencia entre religión y relación con Dios. Porque luego hay mucha gente que prefiere escuchar o poner primero sus sentimientos o sus creencias por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y eso sigue pasando todavía, siento yo. La verdad es que es muy sencillo tener una relación con Dios y lo voy a explicar en 4 pasos. El primer paso es creer. ¿Creer qué? Que Jesús murió por nuestros pecados. Él es el Salvador del mundo y el único camino al cielo. Paso número 2 es el arrepentimiento. Si crees que es una persona videa, esto ya lo mencioné en otro video que se llama Buenas Obras, entonces quiere decir que no hay un arrepentimiento. Debemos de reconocer que somos pecadores y entonces el arrepentimiento va a llegar. El paso número 3 es rendirse o entregarse. Aquí es donde muchos creyentes se atoran porque dicen, pues yo creo y me arrepiento, pero realmente no entregan sus vidas a Dios. Entonces, es como darle las llaves, el control de tu vida en cuanto a finanzas, relaciones, todo. Cuando realmente te rindes es cuando llega el paso número 4, que es que Dios tome el control, porque Él empieza a hacer el resto en tu vida. Te empieza a cambiar tu vocabulario, empieza a cambiar tu perspectiva en muchas cosas y es ahí cuando empieza la verdadera relación con Dios. ¿Sale? Ok. Entonces, esta es la manera como yo lo entendí. Si tú quieres controlar tu vida, tus acciones para agradar a Dios, estás en una religión, pero si tú te entregas y dejas que Dios tome el control de tu vida, entonces estás en una relación con Dios. ¿Sale? Va. Ok, les voy a dar un ejemplo sobre una persona llena del Espíritu Santo contra una persona que está llena de espíritus inmundos, digamos. Ok. La persona que yo encontré en la Biblia que estaba llena del Espíritu de Dios es Juan el Bautista. En Juan 1, 6 y 7 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Este es el versículo 6. Esto quiere decir que Juan fue elegido por Dios, era lleno de su Espíritu Santo, preparó a la gente para cuando Jesús llegara, él fue testigo del mensaje de la salvación de Jesús que traía para el mundo. Y por ejemplo lo contrario, la historia del endemoniado Gadareno.
En este caso, por ejemplo, que el endemoniado gadareno era muy diferente porque no estaba lleno de Espíritu Santo, estaba lleno de espíritus inmundos. Este hombre estaba lleno de espíritus, muchos, de hecho se llamaba Legión. No estaba lleno del Espíritu Santo, era conocido como Legión. Lo que este hombre hacía era que se cortaba a sí mismo, vivía encadenado y se la pasaba viviendo entre las tumbas, o sea, prácticamente este hombre estaba atormentado. Esa es la diferencia entre estar lleno del Espíritu Santo de Dios y estar lleno de otros espíritus, porque acuérdense que no todos los espíritus vienen de parte de Dios. Hay gente que dice que orar es cuando tú platicas con Dios y meditación es cuando Dios habla contigo, pero eso no es cierto, a menos que estés meditando en la palabra de Dios, porque sentarte, inhalar, exhalar y cerrar los ojos no quiere decir que estás platicando con el Espíritu Santo, porque hay otros espíritus que se pueden disfrazar, se visten como seres de luz. Eso es lo que hace el diablo, en la Biblia lo dice. Te empieza a decir cosas que no vienen de parte de Dios, ¿sale? Entonces, para terminar este video, les voy a estar compartiendo unos versículos que hablan sobre el Espíritu de Dios, ¿sale? Voy a empezar con Génesis 1:2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es el principio de la Biblia. Está hablando sobre el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas antes de que Él creara todo lo que existe. También encontré Romanos 8:14 y dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay gente que dice que todos somos hijos de Dios y luego ves la manera como se comportan y como que no concuerda sobre lo que ellos hablan de Dios. Entonces la Biblia dice, que tú eres guiado por el Espíritu y que por eso eres hijo, porque haces la voluntad de Dios. Simplemente decir, soy hijo de Dios, no es suficiente. Tienes que recibir al Espíritu Santo para que Él transforme tu vida. ¿Sale? También Isaías 61:1, que dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu de Dios te permite servir a otros. No es nada más de recibir yo hacia acá, sino que es también compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de que Dios está aquí para nosotros, pero no en un modo como Evangelio de prosperidad, sino en un modo amoroso, de que Él dio a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. ¿Muy bien? Ok, continuando. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok, entonces, lo que este versículo está mencionando es que, bueno, todo el mundo sabe que la concepción de Jesús no fue humana, o sea, no fue producto de una relación íntima entre unos esposos, ¿sale? Entonces, voy a continuar con Marcos 13:11, que dice: pero cuando os trajeren para entregaros a los concilios y en las sinagogas, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo que penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Algo muy parecido viene en Lucas 12:12, ¿sale? Lo que quiere decir aquí este versículo es que cuando intentamos compartir el Evangelio con la gente o que queremos hacer cosas para el reino de Dios, si lo queremos hacer por nuestra cuenta, en nuestras fuerzas, no va a funcionar, porque no nos estamos entregando a Dios. Pero si nosotros confiamos en Dios y estamos dándole nuestro servicio, lo que Él hace es que Él toma nuestras acciones y le da el mensaje a la gente de lo que tiene que escuchar. No sé si les ha pasado, por ejemplo, en la iglesia o en un estudio bíblico, digamos, si una persona está compartiendo un tema y de repente empieza a hablar sobre su testimonio o está hablando versículos que vienen en la Biblia, si está guiado por el Espíritu Santo, lo que va a pasar es que ese mensaje le va a impactar a una persona que a lo mejor tiene una situación en específico y a lo mejor a otra persona con algo completamente diferente que está pasando en su vida. No sé si me explique,
pero cuando tú permites que Dios hable por medio de ti, le habla a muchas personas, porque Él es el que está tomando el control sobre tus palabras, en lugar de que tú quieras explicarle a la gente y hacer que ellos entiendan, porque si lo haces en tus fuerzas no funciona. Es mejor cuando se lo entregas a Dios, por así decirlo. ¿Sale? Ya casi termino. Ok, entonces también les voy a leer Hechos 19:2 y dice: les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces, a lo mejor esto te está pasando a ti, que escuchas sobre Jesús o sobre muchos personajes de la Biblia, pero el Espíritu Santo es como un tema que únicamente lo relacionas como la concepción de Jesús y ya, pero es mucho más que eso, porque como ya lo mencioné, el Espíritu Santo es una persona, te convence de pecado, es quien hace los milagros. Por medio de él es que tienes una relación para estar comunicado con Dios el Padre. Para explicarles mejor esto que les estoy diciendo, Dios no tiene representantes físicos o humanos en esta tierra, por así decirlo. No hay un sacerdote, un pastor o ni siquiera un ángel que represente a Dios aquí en la tierra. Eso es algo que mucha gente está confundida porque piensa que hay personas que son representantes de Dios en la tierra y eso no es verdad. Les voy a decir dónde dice eso en la Biblia. En Juan 14:16 dice: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Este es Jesús cuando estaba diciéndole a sus discípulos que va de regreso a su reino, al cielo, digamos. Muchas veces estamos pensando que Dios tiene representantes humanos aquí en la tierra y eso no es verdad. La única conexión o representante de Dios en la tierra es su Espíritu Santo. ¿Sale? Muy bien. Entonces, si tú aún no tienes una relación con Dios y tienes más bien una religión y quieres ser bueno para agradar a Dios o para ganarte el cielo, o simplemente pues estás harta como que de los creyentes porque dices, ay, es que enfadosos y ay, no, ya, pues no nos voltees a ver a nosotros, primero que nada porque no somos perfectos, somos pecadores, cometemos errores, pero si realmente tú quieres tener una relación con Dios el Padre, necesitas recibir a Jesús como tu Salvador, porque como ya lo mencioné en otro video, esta vida física es temporal, pero el momento en el que nuestro espíritu es separado del cuerpo es cuando comienza la vida eterna, ya sea vida eterna por medio de Jesús o muerte eterna por muchas otras razones. ¿Sale? Entonces, espero que hayan disfrutado el video de esta semana. Si quieren recibir a Jesús como su Salvador, voy a escribir por aquí una pequeña oración. Ustedes la pueden poner en sus palabras, personalizada. Y pues lean la Biblia. Es un libro muy interesante, pero es muy importante que tengas una relación con Dios porque pues la verdad vale la pena. Pero pues muchas gracias por ver este video y que tengan un día muy bendecido. Gracias. Adiós.